Hermanos, buenas tardes. Ya estamos aquí nuevamente, listos para continuar con nuestra clase. Y el día de hoy vamos a terminar el capítulo 11 con el tema de la séptima trompeta. Es la última sección ya de este capítulo 11. Y, y vamos a ir desen- desglosando mucha información muy importante que me gustaría tengan sus libretas y sus lápices listos para que vayan apuntando las citas que vamos a ir repasando. Algunas tal vez no las vamos a alcanzar a leer porque tenemos un tiempo reducido, pero sí me gustaría que las apunten para que después puedan repasarlas y puedan entender entender de una manera más amplia el punto de vista que les quiero presentar. En esta trompeta que menciona el apóstol Juan, del versículo 15, es la última de esta serie de 7 trompetas. No debemos confundirla con la trompeta que se escuchará al sonido a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es, esa trompeta es parte del grupo de las trompetas que venían anunciando juicios temporales. Y, y esta en particular es la última y esta exalta la victoria del Señor Jesucristo y nos da una lección muy particular y muy importante que tiene que ver con el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tema central de estos versículos, de esta sección. Y, y es algo que me gustaría que nos tomemos el tiempo para desglosar bien y que podamos entender, porque si han notado, algunas de las clases que hemos tenido hasta este punto difieren un poco de- del punto de vista de lo que normalmente se escucha en todos lados. Y este es el punto que más va a parecer diferente de lo que pueden escuchar en diferentes lugares. Y, me gustaría que empezáramos ya en materia con este pequeño trasfondo y que leamos este versículo, versículo 15. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Como les estaba mencionando, el punto clave de esta sección del versículo del capítulo 11 tiene que ver con el señorío de nuestro Señor Jesucristo, con el reinado de Él. Y, y nos damos cuenta que en este primer versículo, el sonido de esa trompeta va a despertar estas voces en el cielo que son de mucho gozo y alegría, que nos anuncian, que proclaman buenas nuevas, que, que nos dicen que la batalla entre el bien y el mal ya está, ya está ganada, ya es una victoria y el mal ha terminado y el Señor Jesucristo ahora es victorioso. Hay un versículo en Hebreos que, que me gusta mencionar cuando, cuando estudio lo que es la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, lo que implica que Él haya tenido que sufrir y resucitar. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este,
este versículo nos enseña muy claramente la victoria de nuestro Señor Jesucristo, la victoria en esa cruz, que, que sufrió mucho, sí, que le costó la vida, sí, pero también al resucitar Él se coronó victorioso. Y de esta forma, lo que implica que Él haya vencido, lo que implica que Él haya triunfado, tiene muchas ramificaciones, es mucho más allá de lo que simplemente se puede apreciar a simple vista. Y, y es que con su muerte, él, él estableció su reino. Él dio esta pauta para que se iniciara ahí lo que, lo que Él nos venía anunciando en su ministerio de 3 años que estuvo predicando. Su victoria es una victoria completa, y aquel que había usurpado el señorío es ahora desposeído y es vencido. En este libro de Apocalipsis vamos a darnos cuenta de unas citas que nos enseñan mucho sobre todo esto. Me, me gustaría que leyéramos en el primer capítulo de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La parte que me gustaría que pusiéramos más énfasis y más cuidado en este versículo, dice: el soberano de los reyes de la tierra. Esta frase para mí me ayuda a entender que muy a pesar de que los gobernadores de este mundo discrepen de las enseñanzas del Señor Jesucristo, aún así Él es rey sobre ellos. Él es soberano sobre ellos. Puede ser que no lo acepten o que no lo quieran, pero ellos están en su propiedad, en un lugar que le pertenece a Él, y por tanto están bajo su dominio, bajo su influencia. Dice el versículo que Él es soberano. Hay una cita más de Apocalipsis, y que es esta misma que empezamos a leer en esta clase, que dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, el punto que les estaba mencionando ahorita es que, como el resultado de su sacrificio, consiguió nuestra redención y el establecimiento de su reino. Y he mencionado muchas veces ya esto del reino y del reino, pero vamos a tomarnos un poco de tiempo para explicar más lo que es este concepto del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recurrir a muchas citas del Antiguo Testamento. Vamos a estar repasando, mencionando algunas citas del Antiguo Testamento para que estén listos y puedan ir conmigo a todas esas citas. La primera va a ser Isaías 45:12. Dice: yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Entonces, estas citas que les voy a ir mencionando van a ir siendo aquellas que nos enseñan que
que el Señor, por, por derecho de creación, Él es el dueño y es el Señor de su mundo. Es el dueño de todo esto. Una cita más, ahí mismo en Isaías, es el capítulo 66, versículo 2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. En estas dos citas, y les voy a mencionar dos más, que son Efesios 3:9, Apocalipsis 4:11 y Colosenses 1:16, nos van a enseñar que este planeta, este universo, es del Señor. Y, y Él puso un mayordomo en Él, en esta creación de Él puso un mayordomo que fue el hombre. Pero cuando desobedeció el hombre, se hizo esclavo de aquel a quien obedeció, o sea, de Satanás. Y cuando la comunión que tenía el hombre con Dios fue interrumpida, al perder su inocencia y separarse del Señor, el hombre se corrompió y empezó una carrera de decadencia que lo separaba cada vez más y más y más de su Creador. Si bien un solo pecado es suficiente para contaminarnos y para alejarnos de esta comunión con el Señor, y por eso es que el hombre al haberle desobedecido y separadose de Él, fue que se corrompió tanto y, y emprendió esta carrera de, de decadencia que lo separó cada vez más y más del Señor. Pero el Señor no lo abandonó a su suerte y puso en marcha un plan de rescate para él. Recuerden, el hombre era quien fue puesto en el mundo como Señor. Fue como que Dios le dio esa autoridad. Pero al obedecer a Satanás en vez de a Dios, el hombre se hizo esclavo de Satanás. Cambió la administración del mundo. Pero lo importante que hay que notar aquí es que cambió la administración, pero no cambió de dueño la creación. La creación sigue siendo de nuestro Señor, sigue siendo de Él, pero sí la administración ha cambiado. Hay dos citas que nos enseñan que así como el hombre señoreaba sobre la tierra, al desobedecer pasó ese señorío a Satanás y ahora Satanás es quien señorea sobre la tierra. Una cita que nos ayuda a entender eso es cuando en el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, que hay una junta en el cielo y llegan a esa junta los hijos de Dios y Satanás va ahí a presentarse como mayordomo, como señor de la tierra en ese momento, como administrador de la tierra en ese momento. Y el Señor le pregunta de dónde vienes y le dice Satanás de andar por la tierra y caminar por ella. Y otra cita que también nos ayuda es cuando el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás. Él le ofreció los reinos, le ofreció los reinos de este mundo si se hincaba y lo adoraba. El engaño de Satanás al afectar al hombre, afecta la relación espiritual que tiene con él, pero y también en un sentido afecta a la tierra porque la tierra fue maldecida por causa de esto y, y vemos que al tener este señorío, esta autoridad conferida, Satanás quiere que el Señor le adore, pero el Señor nunca lo adoró porque él conoce muy bien las
los estatutos y las reglas y ya todos conocemos cómo le contestó el Señor, que no podía adorarle porque no solo de eso, no solo de pan vive el hombre. Y vemos cómo cuando Satanás recibe esta autoridad conferida por Dios y que le quitó al hombre, fue solamente la administración, como lo había mencionado ahorita, porque Satanás nunca se convirtió en un sustentador de la creación. Él no puede hacer lo que Dios hace, que es mantener su creación, porque esto es un solo derecho de Él, un solo derecho del Señor. Satanás en sí nunca se preocupó por ser el sustentador de la tierra, sino simplemente usurpó esa autoridad. Y nos damos cuenta porque aún a pesar de que el hombre, de que había caído en pecado, dice el Señor, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto lo dice el Señor y sabe que la tierra va a seguir avanzando, va a seguir su curso, pero porque Él la va a seguir manteniendo, Él va a seguir teniendo cuidado de este orden. Y en cuanto a los asuntos humanos, el Señor también tiene un control, sigue teniendo un control. Vamos ahora al libro de Daniel, Daniel 4. Daniel 4, del 24 al 25. Dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que Él lo da a quien quiere. Este versículo, esta cita de Daniel, que está hablando con el rey Nabucodonosor, le está diciendo que él, por no haber reconocido el poder, no haber reconocido el señorío que Dios tiene en su creación, le iban a pasar estas cosas, iba a ser castigado y iba a perder su cordura, y iba a compartir su existencia con animales de carga, con animales que comen pasto, y eso porque no había reconocido la autoridad y el señorío de Dios. Entonces con esto nos damos cuenta que el Señor es el encargado ha sido el encargado de seguir sustentando su creación, y que muy a pesar de que nosotros como humanos muy malmente cedimos nuestra posición de señorío y autoridad a Satanás, el Señor como dueño sigue sosteniendo su creación, sigue al pendiente de lo que pasa. Y este es solamente un aspecto cuando interfirió aquí como con Nabucodonosor, pero hay casos como en el caso de Ciro, cuando él fue quien se le apareció a Ciro y le dice que él le va a ayudar a que tome esos reinos, a que conquiste esos imperios en los que ha puesto su mente para conseguirlos. En uno de los libros apócrifos que tiene la literatura judía de los Macabeos, es uno de los libros de los Macabeos, se menciona mucho a Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, y se menciona cómo también a él se le apareció en una visión
y le dijo que siguiera adelante y conquistara. Cuando, cuando le pide a Jonás que vaya y predique a Nínive, porque quiere rescatarlos, quiere que se arrepientan. Y, y en muchos otros casos podemos darnos cuenta que el Señor sigue estando al pendiente del desarrollo de los hombres aquí en su creación, en su tierra. Él sigue siendo el dueño. Fue solamente en el aspecto espiritual que nosotros perdimos ese señorío y que perdimos esa comunión de santidad que teníamos con Él, pero el Señor sigue siendo dueño de la tierra. Y ahora vamos a mencionar un poco lo que es el ministerio del Señor Jesucristo, que él caminó sobre la ley mientras estuvo aquí y, y también sobre el señorío espiritual de Satanás. Pero con su muerte en la cruz, el Señor cambia las cosas. Su resurrección, su victoria sobre la muerte, fue lo que le dio el giro a las cosas y cumple en parte las profecías que se habían anunciado también. Me gustaría que leyéramos en Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice, miraba yo en la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Este libro de Daniel nos enseña de una forma más clara la verdad que les había estado mencionando de lo que pasa con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte, su resurrección, su victoria. Es que con eso el reino del Señor iba a ser establecido, iba a ser puesto en la tierra. Y, y de ahí el, lo que lo que nosotros habíamos perdido muy ingenuamente, ahora el Señor lo ha recuperado. Y, y esa afrenta que teníamos, que habíamos causado contra el Señor, de que por haber perdido nuestra santidad, por la desobediencia que hicimos, ahora el Señor ya la había quitado, la había borrado y había empezado ahora lo que es el plan de salvación para los hombres, que era su iglesia. Y esta es una de las verdades más importantes que debemos de entender, que ahora ya no, ya no está en medio el señorío de Satanás, ya ha sido quitado, ya ha sido vencido él, y, y ahora ya con todas las de la ley y con toda la plenitud, el Señor Jesucristo está reinando. Hay cuatro citas más que quiero ver sobre esto. Vamos a ver una en el libro de Mateo, Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esta es una de las más importantes, es una de las más breves, pero de las más importantes, donde el Señor ahora sí ya tiene toda la autoridad, todo el poder.
Dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vamos ahora a Efesios 1:20. Efesios 1:20. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay dos citas más que quiero que anoten, Filipenses 2:9 y Colosenses 1 del 15 al 20. Con estas citas es lo que para mí es una expresión muy clara, es una forma muy exacta de definir que el reino del Señor Jesucristo fue establecido en el momento en el que Él resucitó, en el momento en el que Él salió victorioso, en el momento de que Él venció a sus enemigos, que es el pecado, a Satanás y a la muerte. Al haberse coronado victorioso sobre esos enemigos, es cuando el Señor ya ha preparado el terreno, ha preparado todo para empezar su iglesia. Y de esta forma empieza el reinado del que hablaba Daniel, que ahí empieza, y de ahí en adelante los reinos de la tierra van a ser afectados por este reino del Señor. Hay algo bien importante que debemos de mantener en mente, que este reinado del Señor no es un reinado como lo es de una patria o de una nación que nosotros conocemos ahora. Él lo dijo cuando estaban a punto de castigarlo. Lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando Él muere y establece su reino en esta tierra, sigue manteniéndose ese principio. No es de este mundo. No va a ser un reino físico al que vamos a poder llegar y abrir sus puertas y entrar a un Capitolio, entrar a una oficina de que sea la Secretaría de Agricultura, o que sea la Secretaría de Educación, o que sea el Poder Legislativo. No vamos a encontrar instalaciones de ese tipo. El reino del Señor es un reino espiritual, es un reino en el reino de los corazones de los individuos, pero que es algo tan tangible como ver el resultado de cómo las vidas de los hombres son transformadas y son reconstruidas, son reacomodadas, y de esa forma es como podemos ver lo palpable del Señor. Una cita más, Hebreos 2:12-28. Hebreos 12:28. Dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Cuando una persona escucha el Evangelio del Señor Jesucristo, que es el regalo de la salvación, oír, creer, arrepentirse, bautizarse y recibir el don del Espíritu Santo, entra a la iglesia, llega a formar parte de su cuerpo. Y esto es lo que el apóstol Pablo dice. Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. O sea, un reino que no se puede quitar, que no se puede mover, que no se puede destruir. Ese es el tipo de reino espiritual, como lo menciona también Daniel, que va a ser un reino que va a durar por las edades, que va a durar por los siglos. Y esto es lo que nosotros recibimos del Señor. Es lo que
a lo que llegamos a formar parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los versículos más importantes que a mí me parecen, junto con el de Apocalipsis 1:5, donde menciona que el Señor es el soberano de todos los reyes. Y de esta forma se ven completas ya las características que se necesitan para establecer este reino, para establecer un reino. Un reino normal que estamos acostumbrados a ver en este mundo tiene un rey, un territorio, unas leyes y unos súbditos. Esto es aplicable también al reino del Señor Jesucristo, porque de nosotros el Señor Jesucristo es el rey, el territorio es su creación, el mundo en donde estamos. Las leyes nos las dejó en la Biblia, están aquí las cosas que quiere que hagamos con Él o por Él, y los súbditos somos nosotros, los que hemos llegado a ser parte de Él. Pero recuerden, es un reino espiritual, es un reino que no vamos a encontrar su sede a un lado del Capitolio o sus edificios o sus oficinas en el centro de la ciudad. Es un reino espiritual. Romanos 14:7 nos dice que no es comida ni bebida, sino que es algo espiritual. Romanos 14:7 dice: porque ninguno, creo que me equivoqué en esta cita, hermanos, porque ninguno de nosotros vive y muere para sí. Tengo un error en la cita que anoté, pero la cita que les quería mencionar es la cita donde dice que el reino del Señor no es comida ni bebida, es un reino espiritual. Y de esta manera, con estas citas que hemos visto, podemos darnos cuenta que el reino del Señor Jesucristo empezó en ese momento cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, establece su iglesia, es tomado y está ya el reino. El reino sigue avanzando y lo va a seguir haciendo hasta cuando Él regrese nuevamente. No es algo que va a pasar después de su venida. Cuando venga el Señor Jesucristo y resucite a los muertos y a los que estén vivos los transforme, la tierra que conocemos ahorita va a ser desintegrada, va a ser quemada, va a ser deshecha. Y el Señor va a empezar nuestra vida nueva con Él, pero ya en algo nuevo. Esto va a pasar, esto va a dejar de ser. Y el segundo plano de existencia espiritual con Él va a empezar ahí cuando Él venga y juzgue a aquellos que no quisieron aceptarle, que no quisieron estar con Él. Los va a juzgar, los va a separar junto con Satanás y la muerte, que los va a echar al lago de fuego. Y aquellos que quisieron creer en Él, que le aceptaron como nosotros, son los que vamos a estar de ahí en adelante con Él. Y no es que Él vaya a venir y lleve a algunos cuantos veladamente o por sin que algunos se den cuenta, y después venga otra vez y ya establezca ese reino. El reino del Señor es su iglesia. El reino de su iglesia va a permanecer y va a trascender esta vida, va a pasar esta existencia y va a continuar en el plano espiritual que Él tiene preparado para nosotros. Espero, hermanos, que con estas citas y estos conceptos pueda ser claro, o haya sido suficientemente claro como para ayudarles a entender de que el reino del Señor Jesucristo es su iglesia y está pasando ahorita. Usted que ha creído en el Señor Jesucristo, usted que es parte de la iglesia, es parte de este reino, es un súbdito de este reino. Y así es como
como lo debe de ver y lo debe de sentir. Ahora sí vamos a regresar ya a nuestros versículos de Apocalipsis y vamos a continuar en el versículo 16. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de él en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Estos 24 ancianos ya los habíamos estudiado anteriormente en el capítulo 4, dijimos en ese momento que representan al pueblo de Dios en las dos dispensaciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dijimos que el número del 24 se conformaba por 12 patriarcas del Antiguo Testamento y 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que eran los representantes de la gente de Dios, del pueblo de Dios. Y estos ancianos, o sea, su iglesia, son los que están adorando al Señor. Y esta es su adoración, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. En la segunda parte de este versículo, me gustaría que notemos el tiempo en el que están escritos estos verbos. Dice, porque has tomado tu gran poder y has reinado. O sea, es algo que pasó y que está en progreso todavía, que tomó y que sigue reinando. Dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de darle el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El hecho de que mencione aquí que se airaron las naciones es porque no siempre va a ser bien recibido el evangelio. Recuerden que cuando el evangelio es predicado, una de las mayores resistencias que encuentra es que las personas no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren dejar de seguir participando en los vicios que tienen, en las conductas que llevan, en el estilo de vida que tienen. Y cuando el Señor, por medio del Evangelio, les menciona que lo que hacen está mal, es algo que no les asienta bien y no les parece. Y esto es lo que dice que causa la ira de las naciones. Pero también menciona, dice, el tiempo de juzgar a los muertos y a todos. Vivos y muertos van a tener que comparecer ante Él y van a ser juzgados, independientemente de que no crean o no acepten que lo que el Señor les decía o les ofrecía, si no lo aceptaron de ninguna manera, eso no los exime de que no vayan a ser juzgados, porque era una oportunidad que el Señor les estaba dando. Dice, y el tiempo de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos. Ahí es donde entramos nosotros, aquellos que hemos sido redimidos y que hemos recibido esta justificación y esta santidad de parte de Él, los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Y este versículo en cierta forma nos está introduciendo a lo que va a ser el juicio final, a lo que va a ser ese final momento donde ya el Señor va a terminar esos asuntos con la gente que no le aceptó, y ya va a disponer de todo el tiempo con nosotros y vamos a estar ya viviendo con Él. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Cuando nos menciona el apóstol Juan que el cielo del Señor fue abierto y que le permitió ver esa arca del pacto, es un gesto que le dice
lo que esa arca representaba en el Antiguo Testamento con mi pueblo hebreo es que yo era fiel para ellos, que mi fidelidad era inquebrantable con ellos, muy a pesar de que ellos se alejaban, muy a pesar de que ellos se apartaban de mí, yo siempre estaba ahí. Y ahora al permitirle a él ver esta arca, nos está diciendo que su fidelidad sigue siendo aplicable para nosotros, de que es la justificación que nos ha dado y la promesa de cuidarnos y de bendecirnos sigue ahí, que estamos, que estamos luchando por estar con Él y por agradarle. Dice, la figura de los relámpagos y los truenos y el terremoto y el granizo son siempre figuras de lo que tiene que ver con el juicio de Dios, con las manifestaciones de su ira. Y aquí, como mencionamos que es el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los que le siguieron, tiene que ver con ese juicio. Y entonces, hermanos, de esta manera vamos a terminar ya el capítulo 11 y lo terminamos con un buen sabor de boca de saber de que el Señor está siempre ahí, de que su fidelidad es inquebrantable, que su reino es inconmovible, que su voluntad siempre está ahí para ayudar a su pueblo, a su gente, y, y que no importa los obstáculos, no importa la lucha, Él siempre va a estar ahí con nosotros. Voy a terminar aquí, hermanos, y voy a dejar lugar en el capítulo 12 para, para esta próxima clase. El hermano Carlos va a sustituirme porque voy a tener que ausentarme esta semana que viene y no voy a tener tiempo de estudiar para presentarles la clase. Entonces, en esta siguiente clase, el hermano Carlos me va a ayudar y después de esa clase, ya si Dios permite, regresaremos con nuestro paso de seguir estudiando lo que de donde el hermano Carlos haya terminado. Hermanos, los voy a dejar y les agradezco su atención. Espero que el Señor les, les siga bendiciendo, les llene de bendiciones para que puedan terminar bien su semana y aquí nos veremos muy próximamente, si Dios nos permite. Que Dios les bendiga.